Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad José Vasconcelos y de la Coordinación de Ciencias Jurídicas y Gobierno, damos la más cordial bienvenida a las y los asistentes a la presentación de este libro que seguramente será un hito en las ciencias políticas. Aquí, en la tierra de José Vasconcelos, veremos nacer el nuevo príncipe. Un libro sobre operación política, escrito por el maestro Cipriano Flores Cruz, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Oaxaca ha sido tierra de hombres ilustres, como José Vasconcelos, el nombre que lleva la universidad que nos cobija. Y nuestros invitados, a quienes presentaré a continuación, honran el legado de este gran hombre. Nos da mucho gusto tener aquí al licenciado Francisco Ángel Villarreal. Francisco Ángel Villarreal es politólogo de profesión y de corazón, titulado licenciado en Ciencias Políticas. Inició su carrera miembro del equipo de Luis Donaldo Colosio en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Fue secretario privado del exgobernador Eladio Ramírez a los 22 años y comenzó así una amplia e intensa carrera política que lo ha llevado a representar a Oaxaca en el Congreso local, federal, ser funcionario público responsable de campañas y de triunfos como el de Oaxaca de Juárez. Recientemente, Paco Villarreal le dio orden administrativo al IEPO, recompuso con base en la política las relaciones con la SEP y el magisterio, y tiene su trayectoria muchos logros importantes que nos llevaría todo el programa a mencionar. Esta es una síntesis muy breve de un oaxaqueño distinguido a quien hoy tenemos el gusto de saludar. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el licenciado Luis Miguel Santibáñez Suárez, coordinador nacional en México y Centroamérica de Transparencia Electoral, de donde ha sido también jefe de misión en Guatemala y Estonia. Es especialista en procesos electorales. Fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ha sido nuestro profesor en comunicación política en esta universidad, además de haber desempeñado funciones en la administración pública. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el solo nombre de Gisela Rubac provoca. Muy ganado tiene ser reconocida como la mejor estratega política de México y América Latina. Tiene en su haber más de 500 campañas políticas y ha construido el triunfo de presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores locales y federales, así como secretarios de Estado. Su compromiso con jóvenes y mujeres lo ha traducido en programas de formación política y capacitación continua para quienes incursionan en distintos ámbitos de esta profesión. Estudió la licenciatura y maestría en Administración en el ITAM. Desde 1999 a la fecha, es directora general de consultores y marketing político, asesora campañas políticas y coordina los diplomados en Mercadotecnia Política y Marketing Gubernamental y Comunicación del ITAM, así como los diplomados en Mercadotecnia Política 1 y 2. Ha publicado diversos artículos especializados en periódicos y revistas sobre cómo ganar elecciones y preparado toda una generación de profesionales en técnicas de investigación de opinión pública, campañas, información, funciones de gobierno, políticas públicas y todo lo relacionado con el poder. Fue la primera mujer que ingresó en 2017 al Salón de la Fama RIT Latino y es autora del epílogo y prólogo del libro que presentaremos, escrito por el maestro Cipriano Flores Cruz. Un honor tenerla con nosotros. Bienvenida a Oaxaca, está en su casa. A continuación, cederé el micrófono al licenciado Francisco Ángel Villarreal. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la universidad que nos haya permitido este espacio y sobre todo agradecerle a la maestra
Gisela Rubak, que nos acompaña el día de hoy, estar de invitados junto con nuestro colega Cipriano Flores en esta importante presentación que yo creo marca un hito, porque primero hay que tener mucha tenacidad, un método, por supuesto la preparación, pero hay que tener la capacidad de hacerlo y la definición para hacerlo. Y yo creo que Cipriano, que es un politólogo egresado de la UNAM, tiene estas características y al estar aquí en Oaxaca, él ha desempeñado importantes cargos. Solamente voy a mencionar dos. Uno de ellos es de particular relevancia, porque Cipriano en su vida no solamente ha tenido la práctica administrativa, sino que también, como hoy lo demuestra, ha participado en la elaboración teórica de temas tan importantes como este, que es la política, y el mismo que él en su propia persona representa, que es el indigenismo. No está por demás mencionarles que el primer comentario de la vida profesional que haré de Cipriano tiene como referencia el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que están aquí muy jóvenes no lo recuerdan, pero los que ya no estamos tan jóvenes sí lo recordamos. Había un país convulsionado a nivel federal y él, al frente del entonces Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, fue quien logró una gran aportación al indigenismo nacional a través del reconocimiento de lo que por muchos años nosotros conocemos aquí naturalmente como usos y costumbres de los pueblos originarios y que hoy son los sistemas normativos indígenas. En esos momentos fueron, como decía, momentos de mucha exigencia, de dedicación, de entrega, pero sobre todo de tener que demostrar una gran sensibilidad política para hacer realidad aquí en Oaxaca, en nuestro territorio, lo que en otras latitudes se tradujo en balazos, en levantamientos armados, en enfrentamientos políticos, mientras que aquí Cipriano, al frente del instituto, logró que todas esas diferencias se resolvieran y se dirimieran en mesas de negociación, en donde los verdaderos factores de poder en las comunidades hicieron realidad una democracia participativa. Nosotros transitamos en esa época difícil como Estado en el país, en un clima de paz, de concertación, de diálogo, y esto fue, de verdad lo digo, con toda claridad, pero también asumiendo la modestia que le caracteriza a Cipriano, haciendo un reconocimiento público a esa tarea que él desarrolló y quienes ejercemos la política en el Estado reconocemos como un hecho coyuntural que marcó la historia de Oaxaca y del país, me atrevo a decir. En este sentido, le permitió en ese entonces el instituto una gran estabilidad a Oaxaca y le permitió al entonces gobernador generar gobernanza en el Estado, a diferencia de otros estados vecinos en donde este tema creó gran inestabilidad, inclusive traspasando las fronteras nacionales y llegando a ser un tema internacional. Posteriormente, ya concluida esa tarea de Cipriano, él estuvo en otra tarea muy importante relacionada a la educación, trabajando en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y ahí mostró su amplitud al conformar un equipo de trabajo con maestros cubanos para abatir una gran, pues tragedia, por decirlo así, que tenemos en Oaxaca, que es el analfabetismo. Y en esa tarea Cipriano también desarrolló sus habilidades administrativas y políticas. Solo muestro estos dos momentos de la vida de Cipriano, por supuesto que aquí no se agota su historia, pero creo que estos dos momentos de la vida personal de Cipriano son prueba de que no es un hombre improvisado y de que cuando habla de escribir un libro y escribirlo y decir lo que dice en el libro, no lo dice como coloquialmente comentamos de a oídas. Es un hombre que ha ejercido la política, ha ejercido el poder político, y estas dos tareas que les comenté
están muy arraigadas en la historia y en el interés primordial de los oaxaqueños. Bien, en su libro él va desde los griegos, pasando por los romanos, los hispanos, llega a las tierras americanas con la conquista castellana, el poder y la política. Son temas a los que se ha dedicado él por horas, días y parte de su vida, y también la ha dedicado los más lúcidos pensadores de la historia en el mundo. Prácticamente, entender a los practicantes en la acción política es un ejercicio que muchos teóricos han querido identificar en cuanto a sus reglas, sus métodos, sus técnicas, y por supuesto que el ejercicio del poder y la ciencia política, coincido yo, puede ser analizado y teorizado para encontrar nuevos y mejores estadios para su desempeño. Estas fueron partes de las enseñanzas de Sócrates en sus diálogos que nos transcribió Platón, donde, aquí hay muchos estudiantes, se observa el despliegue de la dialéctica para comprender la esencia del poder, su ejercicio, sus posibilidades de uso al servicio del pueblo, el demos. Posteriormente se escribe, entre otros textos, la República y después las leyes, en donde recapitula lo expuesto y reordena sus pensamientos para dejar atrás el espíritu de cierto pesimismo sobre el actuar de la gente y los políticos, algo que pasa en la actualidad, ese pesar que tenemos del político corrupto, del político traidor, del político ignorante, del político que solo llega para servirse y no para servir al pueblo y a su comunidad. Pasa después su alumno Aristóteles, quien escribe Política y sigue haciendo un análisis político comparado de las constituciones de varias polis que existían en su época. Pero bueno, a final de cuentas, Aristóteles, como todo político, queremos saber por qué se destruyen o se conservan las estructuras jurídicas políticas de las polis. Esa discusión no tiene tiempo. Se sigue discutiendo desde entonces y se sigue discutiendo en la actualidad. Quienes ejercemos la política, como en mi caso, como en el caso de Cipriano, por vocación, por profesión, y cuando decidimos dedicarnos a esto, esa es la discusión, cómo desmenuzamos la conservación, el llegar al poder y cómo trabajamos dentro del marco de las leyes y del quehacer cotidiano de la política para poder lograr una forma de organización y poder gobernar a un país y generar gobernanza. Los romanos lo discutieron, grandes filósofos como Marco Tulio Cicerón escribieron el primer manual del candidato. Y hoy tenemos una persona que pues, ha ganado aquí 500 campañas, que nos ha dicho muchas veces a varios candidatos, que me ha tocado colaborar también con la maestra Gisela en algunas campañas, y sí, todos quisiéramos saber cómo es que ganamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que sonreír, hay que llevar los zapatos bien boleados, hay que ponernos una guayabera. ¿Qué estrategia electoral vamos a seguir? ¿Qué está haciendo el adversario? ¿Qué está haciendo el contendiente? Los medios de comunicación, el marketing político, la delincuencia organizada. Todos estos temas que se analizan en este libro y que comenta también la maestra Rubach en su prólogo y epílogo, son factores que actualmente las nuevas generaciones y quienes todavía estamos en ejercicio de la política tenemos que conocer y ver cómo podemos transversalmente transitar a través de ellos, porque existen. Existe ahora la incursión de la delincuencia organizada en el ejercicio del poder público, porque existe la incursión de la tecnología, porque existe la incursión, como bien lo señala muy adelantadamente Cipriano, de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos vamos a comportar en estos nuevos momentos? Ya no es que salgas a la calle y ya estás guapo, te vistes bien, o estás de acuerdo, o caes bien. Ya es una complejidad realmente muy, muy grande, muy extensa, estar en el ejercicio del poder, ser candidato, acceder al poder. Quizá la obra más conocida en el siglo XV fue la de Nicolás Maquiavelo, que pues como todos sabemos y seguro es motivo de estudio aquí en la carrera de Ciencias Políticas, el primer, o no el primer, ya no fue el primer, pero sí uno de los principales manuales del quehacer político y de definir cómo movernos en el arte del quehacer político, El Príncipe.
es precisamente ahí donde analiza cómo se obtiene el poder, cómo se conserva, cómo se acrecienta, iniciando la descripción del ser humano como ese ser susceptible, porque la política, y eso lo remacha mucho Cipriano en su libro, la política la hacemos seres humanos, dice él, sí, y muy humanos. Y ese factor de nuestra formación personal, nuestros vicios personales, nuestras cualidades personales, nuestra preparación, la forma de percibir las cosas, de contextualizar el mundo y nuestro contacto con nuestro alrededor, influye sin duda alguna cuando ejercemos un cargo público, cuando ejercemos la política, cuando estamos en nuestra casa, también influye en la política. De hecho, hay que empezar a hacer política en nuestra casa, como bien lo señala Cipriano en su libro. Y bueno, de ahí, pues obviamente, no quiero hacer un tema histórico, para eso hay que comprar el libro y leerlo. Allá hay atrás varios libros que ojalá se vendan hoy todos. ¿Sí? Yo quiero saludar el esfuerzo de Cipriano, pero durante sus 6 capítulos que tiene el libro, él va tocando muchas partes de la historia también, ¿sí? Pero sobre todo yo quisiera señalar que el libro, aparte de requerir método, por supuesto, conocimiento, requirió de oportunidad y valentía. Y el momento es el oportuno, Cipriano. Considero que el momento en que estamos por iniciar o ya iniciado un proceso electoral tan definitorio en el país, en donde no solamente vamos a ver quién gana, porque una cosa que es que gane y pues entonces estamos perdiéndonos en una decisión mayoritaria que puede no ser soberana. La soberanía la tenemos nosotros como ciudadanos. Y ustedes conocemos muchos de los vicios en los procesos electorales en donde el voto masivo, y hay quien dice que es la dictadura de las masas, predomina sobre una voluntad soberana donde estamos a lo mejor inconformes con lo que está pasando, en donde no estamos de acuerdo. Y entonces donde nosotros podemos o vemos si podemos o no decir lo que pensamos, expresarnos con libertad, que no tengamos sobre de nosotros la imposición de una ideología, de un método de hacer política, de un partido, sino que como ciudadanos soberanos constituyamos la gran soberanía del poder que debe de ejercer todo gobierno. Nosotros cerramos, para ir cerrando la presentación, en el último capítulo, como no podía faltarle a Cipriano, que desarrolla en el 6º capítulo, en el espejo mesoamericano, hace una importante reflexión sobre las formas de ejercer el poder en nuestros pueblos indígenas. Por supuesto que él ha vivido esto de manera directa, a partir de los conocimientos que tenemos de cómo ejercían los gobernantes en la época prehispánica. Nosotros como Estado sabemos que tenemos 417 municipios que se rigen por los sistemas normativos indígenas, en donde por naturaleza propia el poder es para servir y la palabra dada es, como muchos la sabemos, más valiosa que la misma ley escrita. Entonces, yo los invito a que de veras leamos el libro, hagamos una reflexión. El libro, como el que escribe Cipriano, rescata fundamentalmente el concepto de operación política, ¿sí? Y eso, como lo decía, esa operación política va influida por una gran cantidad de conocimientos culturales, experiencias personales del operador político, de quien sea el operador político. Y esa operación política, si está al frente de un cargo, al frente de una responsabilidad, pues va a afectar o a beneficiar a todos los que, pues de alguna manera, se ven influenciados por esta acción. Y yo estoy convencido que el libro sí nos ayuda. Yo estoy sorprendido por el libro, te lo digo, Cipriano, te agradezco que te hayas decidido hacerlo, porque sí considero, como gente que ha leído algo de ciencia política, sí lo considero realmente una aportación al trabajo de quienes ejercemos esta noble labor, y que ojalá llegue a ser de interés del individuo, de las personas que estamos aquí, porque todos incidimos en la cuestión política y debe de interesarle, como lo mencioné antes, al ciudadano común.
al que anda en la calle, no solamente a nosotros que estamos aquí en este foro, porque todos los días hacemos política y sobre nuestra vida cotidiana influyen, querámoslo o no, las operaciones políticas de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, licenciado. Antes de continuar, me gustaría resaltar la presencia del contador Jesús Martínez Álvarez, exgobernador de Oaxaca. Escucharemos ahora el mensaje del licenciado Luis Miguel Santibáñez. Muy buenas tardes, ya son tardes a todas, a todos. Primero que nada, agradecer la anfitrionía, estimada maestra Kelmic, de esta Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, quien además es una universidad abierta siempre al diálogo plural, en donde se requiere en estos tiempos de espacios que garanticen a todas las personas poder expresar lo que pensamos, y yo creo que aquí en Oaxaca y a estas alturas hoy esta universidad es de las pocas que generan esos espacios y que además se preocupa y se ocupa de que la juventud pueda escuchar, pueda ser partícipe de esta intención buena de alfabetizar, como hace rato el buen Pancho decía sobre las actividades que realizaba el maestro Cipriano en su actividad administrativa. Retomo la palabra de alfabetizar porque requerimos en estos momentos de una alfabetización política de fondo, y hoy creo que la Universidad José Vasconcelos está ocupándose de generar los espacios necesarios para que ésta pueda propiciarse. Cuando recibimos la invitación para la presentación de este texto, a mí me pareció un título bastante prometedor. Hablar del nuevo príncipe, recordar un poquito a Maquiavelo, nos viene a la obligación de esperar mucho de un documento que refiera a los tiempos de hoy, lo que tiene que ver con la operación política. En ese sentido, la sorpresa que recibimos es un texto amplio, vasto, complejo en algunas partes. Encontramos de manera muy satisfactoria que el maestro Cipriano pone en alto su origen oaxaqueño y serrano, porque no deja nada a deber, y al contrario, yo creo que Oaxaca le debe al maestro Cipriano este texto para muchas clases de ciencia política y de comunicación política en Oaxaca, y por qué no proponerlo, maestra Gisela, en el ITAM y en algunas otras instancias de educación profesional. Este texto refiere 6 capítulos principalmente. Muchos de ellos el maestro Cipriano en los propios títulos realiza algunas provocaciones que nos invitan a poder leerlo con atención, en algunos casos hasta regresarse para generar la reflexión. Todo gira sobre lo humano, el primer capítulo. En este capítulo el autor explora la naturaleza humana en relación con la política. Examina la política como una actividad profundamente arraigada en la condición humana y destaca al mismo tiempo la importancia de comprender las capacidades humanas y participar de manera efectiva en la misma. El segundo capítulo, la política, más política y mucha política. El ser humano es un ente político. Hacemos política
en la casa, hacemos política en la calle, hacemos política en el auto, hacemos política en los espacios de expresión y hacemos política también, ¿por qué no decirlo?, desde la sociedad civil, desde las instituciones, desde los partidos políticos y desde las entidades gubernamentales. En todos los lugares por donde el ser humano va pasando, la principal y básica convivencia de la célula familiar, tienes que estar permanentemente pactando, construyendo, avanzando. Hay quien no avanza, hay quien destruye, hay quien camina pateando. En este capítulo se profundiza en el concepto de política y se examina su relación con el poder. El autor explora los diferentes aspectos de la política y su impacto en la sociedad. También se analiza la relación entre el Estado y la operación política eficaz y se reflexiona sobre el gobierno de los hombres y de las mujeres. En el capítulo 3, los dispositivos estratégicos. Se abordan todos los dispositivos que se utilizan en la política. El autor explora de manera muy clara la acción política y cómo los líderes políticos se hacen llegar y ayudar de distintas estrategias para alcanzar sus objetivos. Se examinan las habilidades y cualidades necesarias para ejercer el poder político de manera efectiva. La persona líder, qué difícil ahorita ese capítulo, maestro, la persona líder. En este capítulo se examina la figura del líder en el ámbito político y el autor nos invita a explorar las cualidades y características necesarias para ser un líder o una líder exitoso en la política. Se reflexiona sobre el arte de gobernar, la capacidad de liderazgo y cómo influir en las decisiones políticas. Cuando hablamos del capítulo 5, encontramos el título de los dispositivos políticos en el conflicto. Este capítulo se exploran de los dispositivos que se utilizan en situaciones de conflicto. Yo creo que en Oaxaca un poquito se sabe de conflicto. El autor analiza la importancia de la confrontación política, la planificación estratégica y los dispositivos políticos necesarios para manejar y resolver los conflictos en el ámbito político. Aquí me detengo un momento y a propósito de la mención que se hacía hace un momento respecto de la presencia del exgobernador Martínez Álvarez, quisiera escuchar, o más bien viene a mi mente, algún pasaje que yo logré escuchar cuando el contador Martínez Álvarez en esas titanes labores de, ¿qué? 14 horas diarias, ¿no, señor? 14 horas diarias. Cuando él era secretario de gobierno en esta última etapa del gobierno de Gabino Cue, en donde la serie de actores con las que se enfrentaba el día a día el secretario de gobierno tenían que ver con la necesidad de resolver conflictos. No voy a entrar en el detalle de quién los generaba, ¿no? Vamos a hablar generalmente de casa. En resolver conflictos políticos. Y yo recuerdo que él hacía siempre una anotación e interrumpía cuando alguien decía, es momento de negociar. Él detenía y decía, no, aquí no se va a negociar, aquí vamos a pactar. Porque el que negocia, la contraparte pierde. Si yo compro un aguacate en 4 pesos y le pido a alguien que me lo deje más barato, estoy generando que el aguacatero pierda un peso. Tenemos que aprender a pactar, es decir, a que tú y yo tengamos la capacidad de ceder, no a negociar. Cuando tenemos un esquema de negociación, siempre alguien pierde. Y en Oaxaca, nadie puede perder, porque nuestra educación no nos permite perder. Entonces, como era una secretaría de gobierno que caminaba con mucha voluntad, con mucha saliva y con muchas horas de trabajo,
había que pactar, porque en la negociación, pues, generalmente se hacía con maletas de dinero, y las maletas yo no las vi, todavía no llegan, señor, no llegaban las maletas para negociar. Entonces había que pactar, y en el pactar todas las partes tenían que ceder. Entonces yo por eso me detengo en esta parte del libro, donde tenemos que hacer una reflexión, porque es un libro también en donde encontramos la gran experiencia y la formación del maestro Cipriano, que no podemos negarla, que ha sido la mayor parte de su vida en Oaxaca. Entonces es un libro que, para bien o para mal, en el buen sentido de la palabra, está contaminado por vivencias oaxaqueñas. Entonces, por eso yo hacía esta referencia en el capítulo quinto, donde hablamos de los dispositivos políticos en el conflicto. Y en el sexto, de manera ya muy rápida, decir el espejo mesoamericano, en donde ahora examina el autor a la política desde la perspectiva mesoamericana. Esta parte resulta tan importante para comprender el día a día, hoy que estamos viviendo en Mesoamérica, todo lo que tiene que ver con Centroamérica, con Latinoamérica, el efecto de Bukele, ¿no? ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿A qué nos estamos enfrentando hace algunas semanas en Guatemala, por ejemplo? Les voy a contar de manera muy rápida. En Guatemala tuvimos que el candidato que gana la elección en Guatemala, de nombre Bernardo Arévalo, era el candidato que era la persona más incómoda para el sistema. Y no me refiero al sistema político, el sistema refiriéndome al sistema de cúpulas que imperan en ese país, donde los empresarios, el gobierno, los entes de poder no esperaban que ganara Arévalo. ¿Qué fue lo que se hizo desde el gobierno, desde el ala del dinero? Desprestigiar al órgano electoral, desprestigiar al partido político que se llama Movimiento Semilla, que había llevado a Bernardo Arévalo, en una intentona de generar un clima de polarización y reventar al país. Se viene la segunda vuelta, Arévalo arrasa, ¿no? La candidata Sandra Torres no obtiene los votos necesarios, ni en la primera y en la segunda vuelta, y el día de hoy en Guatemala, a principios de enero, si no me equivoco, el 14 de enero, tendremos un presidente sin partido político, porque su partido político resulta que las personas que toman las decisiones en el país lo declararon suspendido a su partido político. Entonces va a haber un presidente de Guatemala, si lo dejan llegar, lo quiero decir acá de manera muy responsable, en una circunstancia de complejidad. ¿A qué voy con todo esto? Que debemos de hacer un análisis, hablando de este sexto capítulo, de cómo están desenvolviéndose, ya no las democracias, sino los países en América Latina. Cómo está caminando Guatemala, tenemos elecciones en Panamá el próximo año, en El Salvador, por ejemplo, teóricamente la Constitución establece que no puede haber reelección, se inscribió para reelección el presidente Bukele. ¿Qué se va a decidir? Empiezan las campañas, en febrero son las elecciones. En 10 días estaremos siendo testigos de lo que pueda suceder en Argentina, donde resulta increíble que el ministro de Economía, el que ha logrado y conseguido una inflación del 300% en un año en ese país, sea candidato a la presidencia. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que es el candidato más competitivo de la izquierda. Es el candidato más competitivo de la izquierda. En Buenos Aires, en el mejor restaurante, una familia de 4 personas come con 400 pesos mexicanos. En el mejor restaurante, 500 pesos mexicanos de Buenos Aires. De ese tamaño está la economía en ese país. Y hoy el candidato Sergio Massa es el candidato más competitivo. Versus, vamos a buscar al otro candidato. ¿Quién me puede a mí garantizar una situación intermedia? Y volteamos y nos estamos encontrando con un personaje que se llama Javier Milei, que habría que pasar un test psiquiátrico del señor.
Tendríamos que revisar si tiene la aptitud para poder ser presidente de la nación. Habría que revisar si no tiene ningún problema, si duerme bien, ¿no? Porque encontramos declaraciones que honestamente, independientemente de sus ideas, que sinceramente desconciertan, que sinceramente sorprenden y que además atemorizan a una gran parte de la población. En resumen, creo que es bien importante que no nos quedemos solamente en la parte cómoda de las redes sociales y de estar revisando qué es lo que está sucediendo aquí o nuestro artista preferido. Hoy hay que aprovechar las redes sociales para conocer, para poder estudiar, para encontrar contenido importante. Lo digo porque hay una presencia importante de jóvenes aquí, en donde el exhorto viene por ahí. La operación política la explora desde diferentes perspectivas, desde la naturaleza humana hasta las estrategias utilizadas en el ejercicio del poder. Proporciona una visión integral de la política y ofrece siempre una comprensión profunda de los elementos clave involucrados en la operación política eficaz. Importantísimo que adquieran este libro, que puedan leerlo, que pueda ser este texto de utilidad para las maestras y maestros que tengan que ver con cuestiones de la ciencia política, de la propia administración pública. Recoge, sin decirlo expresamente, experiencias propias del autor, y la felicitación amplia, maestro Cipriano, como siempre, por su destacado aporte a Oaxaca. Muchas gracias por su intervención, licenciado. Ya hemos dicho que Oaxaca es cuna de grandes hombres y uno de ellos, por supuesto, es el maestro Cipriano Flores Cruz, autor del libro que nos reúne este jueves y de otras obras en las que ha sido pionero en el estudio de los sistemas normativos indígenas, politólogo, académico, conocedor electoral y de los hilos del poder. Maestro, será un placer escucharle. Adelante, por favor. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. En mi pueblo me enseñaron, en mi comunidad me enseñaron que lo primero que hay que hacer al llegar a un lugar es dar las gracias. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron a la presentación del libro, a la maestra Gisela. Ella es la culpable de hacer el libro, porque un día, platicando con ella, me dice, la verdad es que es relativamente fácil hacer una persona, un gobernante, diputado, presidente municipal, diputado federal, presidente de la República. Ella es testigo de que se pueden hacer a personas muy limitadas, a veces tontas, pero se pueden hacer. Pero me dice ella, Cipriano, lo más difícil es que gobiernen bien. Entonces, haz un libro sobre el tema. ¿Cómo gobernar bien? Bueno, se me dio la oportunidad que con la pandemia estamos recluidos todos. Además que mi mujer que está aquí no me dejaba salir, entonces me puse a escribir. Muchas gracias, maestro. La maestra es la culpable de este producto. A las autoridades de la universidad, muchas gracias, porque aquí fui profesor, daba sistema político y daba gobierno a mis alumnos y alumnas en esta universidad. La cafetería todavía está en el lugar de siempre. La cafetería, un buen café después de dar clase. Muchas gracias a la universidad. A Luis Miguel Santibáñez, muchas gracias, Luis Miguel, por tus palabras. A Villarreal, Ángel Villarreal, muchas gracias.
Entonces, yo creo que cuando uno llega a la casa de alguien, en mi comunidad, pues se dice, ¿están bien? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que todos ustedes se sientan bien. Solamente les quiero dar 3 recomendaciones, que lo pueden encontrar en el libro. 1, la primera recomendación es el gobierno de uno mismo. ¿Cuánto trabajo cuesta gobernarse a sí mismo? No cualquiera lo hace. Gobernarse a sí mismo, el control de sí mismo, saber qué hacer con su vida, con la actividad diaria, muy difícil. Pues en el libro van a encontrar algunos elementos de cómo gobernarse a sí mismo. No cualquiera sabe controlar. A veces se ganan las emociones, a veces se gana el odio, a veces se ganan pasiones. Controlarse y tener un proyecto de vida. Ojalá que al salir, después de leer el libro, pues puedan decir, caray, creo que llevo 70 años y la he regado, ¿no? O tengo 25 años y ya tengo un camino, gracias al maestro Cipriano, tengo un camino por desarrollar. Esa es la primera recomendación. Bueno, ahorita recordando con Carla, que aquí daba clases hace muchos años, ahora resulta que todas mis alumnas ya tienen más de 40 años, ahí vamos. Entonces, yo creo, la segunda recomendación, es decir, lo más importante es saberse gobernar a uno mismo. Segundo, ejerzan la política, ejerzan la posición. El poder no es algo material. El poder no es material. Nadie tiene poder. Es mentira que tengan poder. El poder es una relación, es una posición, es algo intangible. Entonces el poder se ejerce diario, como decía Santibáñez. En la relación de marido y mujer es una relación de poder. En la relación entre amigos, el profesor con los alumnos, el gobernante con la sociedad, es una relación. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Entonces, ejerzan la política. ¿Saben por qué? Porque la política ayuda a desarrollar el cerebro. El cerebro es un músculo que se desarrolla si se utiliza. Entonces, mientras más ejerzan la política, más inteligentes van a ser. Van a ser sabios. No van a vivir a lo tonto. Van a aprender que la política es la máxima de las ciencias. Ejerciendo la política, yo, por ejemplo, yo quisiera, ¿no?, regresar 30 años en mi vida profesional. A lo mejor no hubiera hecho tantas tonterías. La política, ¿ustedes conocen a un político tonto? ¿Verdad que no? Puede haber muy malos, perversos, puede haber realmente gente mala, buena, pero no son tontos. Son muy inteligentes los políticos, porque la política da inteligencia. Tercera recomendación, estudien historia, lean historia, lean toda la historia de la humanidad. Ahorita estoy leyendo una obra que se llama Los grandes gobernantes de la humanidad. Si vieran la contribución de mujeres y hombres que han hecho este mundo mucho mejor. Estaba estudiando hoy en la mañana al ministro Warren de Estados Unidos, la defensa de los derechos humanos.
nace a través del Poder Judicial, no nace del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial también gobierna, Entonces, nos damos cuenta que el leer historia, amigas, amigos, se da sabiduría. Yo siempre a mis alumnos les recomiendo leer un libro que se llama Ideas, de Watson. Un libro así de grandote. Pero léalo. ¿Por qué? Porque van a aprender. Se les va a cambiar la perspectiva. Aquí está citado en el libro, Ideas de Watson. Les cambia la perspectiva de la historia. El conocimiento de la historia. Este libro es un libro de historia. ¿Ustedes creen que a mí se me ocurrió decir esto? No. Yo aplico 2 leyes. La ley de acumulación del conocimiento. Las cosas que están ahí no son mías. Son reinterpretación que yo hago de una suma de ideas. Es la ley de acumulación. Otra segunda ley, la ley de asociación. Así avanza la ciencia. ¿Se imaginan cuando Montesquieu dijo la división de poderes? ¿Se imaginan qué hombre tan inteligente, tan capaz de imaginarse la división de poderes? No les nació así. Bueno, de alguna manera Locke había dicho algo. Bueno, estudiar la historia de las ideas. El mejor amigo del hombre es un libro. Si les da flojera leer, no, hagan un intento. Cómprense una lamparita y hagan su biblioteca particular. Vayan acumulando libros. ¿Saben cuántos libros tengo yo? Más de 10,000 libros. Y leídos. Me paso, a veces una semana leo 4 libros. Es decir, soy un poco más inteligente que antier. Un poco. Entonces, leer historia, leer libros. Yo les digo a mis alumnos, acabo de dar un curso en Mitla, el mejor orgullo de un maestro es encontrar a su alumno en la librería. Se llena uno de orgullo. Cuando uno ve un muchacho, una muchacha, maestro, vine a comprar libros. Qué orgullo siente uno que ya convencí a esa muchacha, ya convencí a ese muchacho que vaya a comprar libros. Y la verdad, se siente uno bien que compren libros. Ahora, en el celular es muy fácil, ¿verdad? En lugar de ver otras cosas, pues lean. Y por último, una recomendación. Hay 2 cosas que hay que hacer en la vida. La lucha por el poder político y la lucha por el poder de la política. Hay diferencia. El poder de la política es ver por los otros, por los miserables, por la gente que no tiene agua, que no tiene salario, buenos salarios, que vive en colonias feas, horribles, que se muere. En mi tiempo, en mi pueblo, la gente se moría a los 50 años. Y era uno viejito a los 50 años, por trabajo tan duro. A mí el primer trabajo que me enseñaron es juntar la yunta. ¿Sabe qué es juntar una yunta? Par de toros, juntarlos, amarrarlos y arar la tierra. Pero además de arar la tierra, mamá quería que uno cargara leña en la espalda. ¿Saben lo que era llegar a su casa, tumbar la leña y todo le daba vueltas? Pero además no había que cenar, porque no había. En mi comunidad comíamos carne una vez al año. Cambiábamos de guarache una vez al año. Cambiábamos de ropa una vez al año. Ahora que veo a las muchachas con pantalones rotos, pues así andaba yo de niño. Ahora está de moda, ¿verdad?
pero además enseñan a trabajar. Por eso yo la recomendación que les hago de verdad es que ejerzan el poder de la política, no el poder. Porque se siente muy bonito ejercer el poder, mandar a un grupo de personas y tener el mando. Se siente bonito, pero es feo. Yo cuando encuentro a mis colaboradores en el Instituto Electoral, o en el INEA, o donde he sido responsable, me saludan, me abrazan, me quieren. ¿Por qué? Porque vi por ellos primero. Siempre la puerta abierta, siempre recibir gente. Hay personas que se ufanan por hacer esperar a la gente. 2 horas, 1 hora. Ya se siente con poder. No. A nosotros nos pagan por servir. Por eso en el libro viene una cita. Para terminar, viene una cita de Nezahualcóyotl. Cuando lo nombran mandatario a Nezahualcóyotl. Y lo único que le piden a Nezahualcóyotl es servir. Servir es un privilegio. Servir a la gente realmente es un rasgo de humanidad. ¿Y saben qué? ¿Cuál es lo mejor? No es el dinero, no es la riqueza. ¿Saben cuál es lo mejor? Cuando uno termina del trabajo político, que la gente te dé las gracias. Nada más y se acabó. Gracias. Maestro, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la jefa, como le dicen en el ámbito de consultores, la maestra, como la conocemos sus alumnos. La escuchamos con mucha atención, maestra Gisela. Adelante. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y yo tengo 3 agradecimientos bien especiales. El primero a Cipriano, porque Cipriano no lo ha dicho, pero Cipriano imparte conmigo el módulo de operación política en mi diplomado del ITAM de marketing político. Y siempre los textos eran El Príncipe, léete a Aristóteles, lea Kant, lea todo el que puedas, y lectura obligada, El arte de la guerra de Sun Tzu, si te quieres dedicar a estas cosas. Y ya si le quieres complementar un poco más, pues lees a Clausewitz en la guerra. Entonces yo le dije a Cipriano, no hay un libro de operación política como tal en México. A ti te encanta escribir, ponte a escribir. Cipriano, gracias, porque por fin tenemos el libro que necesitamos en el módulo de operación política, pero creo que es un libro y va a ser un libro de referencia para todos los que estudien ciencia política en el país, y creo que esta labor de Cipriano de hacer un resumen y una compilación habíamos quedado que eran 200 páginas y esta cosa se fue a 300 y pico de páginas, nada más para que vean, y estoy segura, conociendo a Cipriano, que ya lleva como la mitad del siguiente libro, porque seguramente ahorita se va a clavar en cómo ver la parte del gobierno. Mi segundo agradecimiento es para quien hizo la portada, que es una verdadera obra de arte y que pudo entender muy bien el tema a lo que le dio el eje Cipriano, porque realmente este libro se llama
la operación política El Nuevo Príncipe, espejo comprensible para el auxilio de los que gobiernan. Y Darío Castillejos lo entendió muy bien. Lamento que Darío hoy no esté aquí porque es parte de esto, pero dice que se jodió una pata jugando ayer tenis. Y le comentaba yo algo a Darío que me pasó antier, estando sentada en mi escritorio, en mi oficina. Yo tengo un cuadro colgado de un pintor zacatecano atrás de mí, y en la orilla de la columna, que me queda así a un lado, tengo una caricatura que Darío me hizo en la campaña del 2004, que la publicó aquí en el periódico, donde voy cargando a Benito Juárez y diciendo que Ulises Ruiz iba a ser el Benito Juárez del siglo XXI. 20 años después, me toca aclararle a Darío ayer que yo nunca dije esa frase. Nosotros le fuimos a hacer una visita al maestro Ernesto Rosa en su casa en México, y eso es lo que el maestro Ernesto Rosa le dijo a Ulises. Entonces yo no sé quién vino y comentó esto, seguramente a alguien de algún medio, y resulta que la frase fui yo y tengo mi caricatura. Y entonces le digo a Darío, le digo, oye, muchas gracias porque la verdad es una obra de arte y yo te encargo, quisiera tener el cuadro en mi oficina. Y me dice, jefa, ya meritas renovación de caricatura. Entonces, vamos a ver qué sale por ahí. Y mi tercer agradecimiento es a Lupita Thomas, que Lupita pues le tocó carrerear, corretear, corrección de estilo, libro, estar atrás, ver que saliera el libro, ahora correteando para que el libro ya lo podamos tener a disposición de manera digital y lo podamos pedir en Amazon para poderlo leer en Kindle y demás. Pero muchas gracias a los tres y mi querido Cipriano. Esperaremos la segunda parte. Hoy, como nunca, el tema de la operación política va a ser fundamental. Y la operación política como que la entendemos todos y cómo la explicamos y la acabamos resumiendo en la plancha. Y esta mujer le va a tocar sacar la plancha con vapor, al carbón, eléctrica, digital, como sea, donde siempre la parte más fuerte en estos tiempos son las candidaturas. ¿Y cómo trabaja y funciona la operación política? Donde tienes que identificar primero quién es el dueño del perro o de la perra, por no decir dueño del perrito o de la perrita. ¿A qué grupo pertenece? ¿Te arreglas con esos precandidatos o con el líder de ese grupo? Y eso es algo que se va a poner ahorita a prueba para el caso de Morena mañana, con las candidaturas en los 9 estados, donde tienen que ir 5 mujeres y 4 hombres. ¿Cómo se opera? ¿Con un manotazo? ¿Con un expediente? ¿Con una 45 y un expediente? Veo una sonrisa aquí, no voy a decir de quién porque ustedes no lo pueden ver. Pero hay muchas formas, y lo que hace Cipriano es darnos una recordada y una paseada por lo que es la historia y cómo han sido muchos de los acontecimientos, y donde difícilmente veremos en un texto cómo es la plancha en la vida real. Amenazas, secuestras, matas, desapareces, con tal de conseguir el objetivo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿se vale? No se vale. Y se nos olvida que al final del día esto es una guerra.
y una guerra donde buscamos el poder. ¿Y el poder para qué? ¿Para qué diablos quiere un político el poder? Donde ahorita o te matan o te tienes que arreglar con los malos para poder llegar. Prácticamente tú no gobiernas porque tienen la Secretaría de Obras, tienen la policía, ahora ya te piden hasta la dirección de panteones. Yo decía, ¿para qué quieren la dirección de panteones? Ya entendí por qué quieren la dirección de panteones. ¿Y a ti qué margen te dejan para gobernar? O de plano llegan y te dicen como partido, si no es fulanito, sutanita, no hay manera de que ganes. Y aún así le quieren entrar a esto. Aún así le quieren entrar a esto. Pues debe de tener un encanto. Algo debe de tener este gusano que yo llamo el poder, que una vez que te pica, no hay remedio en la botica, que quieres estar ahí, lo quieres tener. Pero lo quieres tener ¿para qué? Ojalá entendamos, para poder ayudar a la gente, para poder hacer un montón de cosas que desde la sociedad civil no lo puedes hacer. Nada más que llegas y ¿dónde se pierden? Todos se pierden. ¿Dónde se pierden? En eso que tiene el poder. Es un tema efectivamente de ego. Es un tema que el ego después te convierte en soberbia. Es un tema de olvidarte de la gente. Hay que estar cerca de la gente en las desgracias o minimizando el problema. No hay dinero que alcance para resolver cosas, no hay dinero. ¿Qué cosas vas a resolver? De lo que prometiste y ofreciste en la campaña, ¿qué vas a cumplir? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo enterar, y no es un tema solo en México, lo estamos viendo en todos lados, en este principio que lo menciono ahí en el libro de la accountability, que es un término gringo que todavía no tiene traducción en español, pero que tiene que ver con cosas desde rendición de cuentas, transparencia en el ejercicio del dinero público. Ah, no, pero lo primero que hacemos, vamos y nos compramos la Suburban más machucona que podamos, por no decir mamona, que podamos encontrar. ¿Qué es lo que enoja y molesta a la gente? Eso. Y cada vez tenemos dos elementos que inciden tanto en el voto como en la evaluación de quien gobierna. La ira y el enojo, y ahora está entrando el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A que regresen los que ya se fueron? Y además estamos viviendo un proceso en México bien interesante. Puede ser el corrupto más grande que ha conocido el Estado, la rata más rata que ha habido, te cambias de partido y te vuelves santo. Es un proceso de conversión de los priistas cuando se van a otro partido, de santiguarse de una manera verdaderamente impresionante. ¿De veras cambia la persona? ¿Su esencia cambia? No, pero ya no cargan con un paradigma asociado con una marca. ¿Qué vamos a ver el año que entra? Pues el año que entra, por primera vez en la historia de este país, vamos a ver la lucha por la presidencia entre dos mujeres de perfiles muy distintos, una con una marca muy poderosa, que yo insisto, Claudia Sheinbaum prácticamente ni tendría que hacer campaña. Yo creo que ella lo que más le conviene es flotar, no cometer un error y flotar.
¿Y el reto quién lo tiene? Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente. ¿Por qué? Primero, porque arrastra 3 marcas totalmente desprestigiadas. Segundo, ¿cuántos candidatos ciudadanos creen ustedes que van a tener la posibilidad de ser nominados por estos 3 partidos para el proceso del año que entra, donde el Frente, la única posibilidad que tiene de hacer algo es resolver en lo local con candidaturas nuevas, frescas, no corruptas, no con cola que les pisen, sin historia negra del pasado? ¿En dónde lo van a sacar? ¿De dónde va a salir? Y van a tener probablemente a un candidato de Movimiento Ciudadano que llamará la atención con los jóvenes, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque tiene un buen manejo de redes, nada más que Nuevo León no es México. O sea, Nuevo León no es México. Y si Verástegui consigue las firmas para ser candidato independiente, él se va a llevar el voto del panismo duro que no quiere a Xóchitl. El panismo duro, ¿por qué no quiere a Xóchitl? Por mal hablada, por mal vestida, porque no tiene imagen de presidenta, por el tema del aborto, por el tema de la agenda LGBTXY y el abecedario completo. Y entonces, ¿a dónde van a jalar? A esa otra opción. Y entonces, ¿dónde queda esto que llamamos operación política? ¿Quién la hace? ¿Quiénes son los operadores de una? ¿Quiénes son los operadores de otra? Yo sé que Cipriano anda aquí en Oaxaca muy activo con esa bandera y ese tema que siempre ha traído, que es un tema que no solo atañe a Oaxaca, tiene que ver con Veracruz, tiene que ver con Tabasco, tiene que ver con Campeche, con Yucatán, con Chiapas, con Guerrero, con Michoacán. Allá en el norte, que hay unos bien poquitos, pero también hay. ¿Cómo lograr que estos perfiles vayan jalando y vayan sumando? Donde tenemos a la gente contenta, enojada. ¿Cuál es el ánimo? Y ojo, la gente tiene dinero en la bolsa. Y uno de los determinantes de decisión de voto es el económico. Y van a ver cómo se van a venir los programas en enero. No importa los que no tienen programa, no importa. ¿Por qué? Pues porque se tiene totalmente calculado con los programas sociales cuántos votos, donde todos sabemos que un programa social nunca te va a dar el 100% de los votos, pero con que te dé el 50 o el 60%, con eso lo haces. Y otra vez hablamos de operación política. Y cada quien que entre en la política y esté en la política la va a acomodar o va a ser acomodado. ¿Por qué? Porque en política nadie juega solo, nadie. La política es un tablero de ajedrez, donde cada uno de nosotros somos una pieza y hay alguien más que mueve esa pieza. ¿Quién mueve cada pieza en este país? ¿Quién mueve cada pieza en este país? Uno. ¿Quién subió a Xóchitl? ¿Quién subió a Samuel? ¿De veras se mueven solos? ¿Qué le pasó a Xóchitl cuando va y se queja de que el presidente, que no sé qué, y que violencia política de género y no sé qué tanta cosa? La dejan nombrar al presidente, ¿y qué pasa con Xóchitl?
Entonces, hay un personaje que mueve cada pieza. Y habemos piezas desechables, y es parte de la operación política. ¿Cuántas veces a las 12 del día, el día de la elección, un candidato tiene ganada la elección y a las 12 de la noche perdió? Chispas, ¿qué pasó de las 12 a las 6 de la tarde? ¿O qué pasó de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana? ¿Algo pasó? ¿En dónde pasó? ¿Qué hicieron? ¿Ustedes saben cómo conocí a Cipriano? Prácticamente le tomamos el instituto electoral la noche de la elección. Prácticamente. Convocamos a todos los medios internacionales, rodeamos el instituto porque el PREP eran las 9 de la noche, 9:30 de la noche, y el PREP no jalaba. Así conocí yo a Cipriano esa noche. Y Cipriano, no, esto ya va a arrancar, están llegando los datos muy lentos, pero tengan la certeza con CNN y todos los medios internacionales que habíamos movido para allá, esto ya va a jalar, ya falta poquito, ya va a jalar. Yo estoy segura que si no hubiéramos presionado, hubieran sido las 10 de la mañana del día siguiente y pues a lo mejor, pero jaló. ¿Cómo operamos y quién opera? Yo no sirvo para operar, no sirvo, porque para mí es darle 3 cachetadas, mételo en la cajuela del coche y verlo tirar a Veracruz. Y que aparezca el día siguiente de la elección. Yo no sirvo para eso. Entonces tienen que tener perfiles dependiendo para cada situación. Todos los puestos que ustedes imaginan en Oaxaca, no tengo problemas en decir, quiero. El único que no quisiera son 2. Uno ya le tocó a Paco, que es Educación, y la Secretaría de Gobierno. No hay manera de que en este estado le des gusto a todas las organizaciones. No hay manera. ¿Con quién vas a negociar? ¿Con Cipriano? ¿Con quién? ¿Con Flavio? ¿Con quién vas a negociar? ¿Y quién va a negociar? Jorge Franco, ¿quién va a negociar? Y eso es operación política. Y operación política aplicada en la vida real. Pues mira, aquí te tengo tus expedientes de tu mamá, de tu primo, de tu suegra, de tu novia, de tu hermano, de la cuñada, del vecino que vive a 5 calles. Por las buenas o por las malas, por las buenitas o las malitas. A mí me tocó llevar una campaña de gobernador en Chiapas y mi candidato todo el tiempo estuvo jodiendo que iba a meter al gobernador a la cárcel. Le dije, a ver, hasta ahorita no conozco ningún, cabrón, que lo estén amenazando, que lo van a meter a la cárcel y que apoye. Eso hazlo cuando te sientes y digas sí, protesto y que no sé qué y no sé cuánto, no antes. Me dice, es que de los ¿qué son? 125 o 122 municipios en ese estado, 80 alcaldes están conmigo. Le dije, van a estar contigo mientras no los mande a llamar el gobernador. Y la semana antes de la elección empieza a llamar el gobernador de 4 en 4. El gobernador, Juan Sabines, con el malvado de Coello, que era ¿quién? El más malvado de los malvados en esa época de fiscales y demás del país, el presidente del partido, que en esa época era el PRD,
y un notario. Entonces el gobernador tenía aquí una carpeta y tenía aquí 3 folders. Coello estaba con una 45 aquí atravesada enfrente de él, y el presidente del PRD con 5 obras, con el catálogo de 5 obras por municipio. Entonces Juan les decía, a ver señores, aquí está muy fácil. Aquí hay 5 obras para tu municipio si tú te comprometes a tantos votos. O aquí está tu expediente, y Coello nomás ponía la mano en la 45. Conforme iban saliendo, llegaban a la casa del candidato. No, compadre, mira, estuvo así, esto nos hicieron, esto nos dijeron, pero por abajo del agua estamos contigo. Y le digo a José, le digo, oye, hasta el día de hoy yo no he conocido a nadie que por abajo del agua sobreviva. Dije, estos cabrones te van a empinar el día de la elección, porque esto es por las malitas, no es por las buenas. ¿O ustedes creen que todos los gobernadores que entregaron las gubernaturas del 21, incluyendo el de acá, que yo llevé su campaña, incluyendo el de acá, también fue por las buenitas, fue por las malitas? Ya ven que Omar Fayad se va de embajador a Noruega. Alejandro, pues no sé qué esté esperando, pero operación política. Y esto tiene que ver, ¿tenemos estómago o no tenemos estómago? ¿Y quién se va a sentar? ¿Y quién va a respetar los acuerdos? Y donde los acuerdos no se respetan, hay muertito seguro o muertita. Les deseo todo lo mejor el año que entra. Lean este libro, de veras que junto con la gran recopilación que hizo Cipriano, es un libro que les va a dar muchas ideas de qué cosas hacer en política y para la política y para hacer una mejor política con este libro. Muchas gracias y éxito. Y a darle. Qué honor, maestra Gisela, muchas gracias. A nombre de los autores, quiero agradecer el apoyo de la rectora de la universidad, la maestra Kelmik Hernández, y de la coordinadora de la Coordinación de Ciencias Jurídicas y Gobierno, la maestra Katie Yaret Sanabria Luna, a quienes les haremos entrega en este momento de un donativo de libros para la consulta pública.